Muy bien, buenos días a todos. Cómo se nota lo bien que estamos con el aire acondicionado, ¿eh? Yo lo agradezco muchísimo, la verdad. Y más en estos días de tanto calor. Y lo mismo que yo, me imagino que vosotros también. Muy bien, son las pequeñas bendiciones que recibimos de parte del Señor. Bueno, vamos a poner este tiempo una vez más delante de Dios para que Él sea el que nos dirija por medio de su palabra y podamos comprender el mensaje de lo que el Señor quiere para esta mañana, para cada uno de nosotros. Señor, nos dirigimos delante de tu presencia, Señor, con toda reverencia, Padre, sabiendo que, como dice tu palabra, Señor, y como creemos, Señor, porque es una realidad en nuestra vida, tú tienes palabras de vida eterna que darnos, Señor. Tú tienes palabras frescas, Señor, con las que alimentarnos, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres el que nos llena de todo, Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a ir al Evangelio de Lucas, al capítulo 10. Y vamos a hablar un poco vamos a comenzar hablando un poco acerca de la hospitalidad. Y aunque no ese es el tema central, pero a mí me consta de cada uno de vosotros que sois hombres y mujeres que les gusta practicar la hospitalidad y les gusta recibir a hermanos y les gusta recibir a personas donde compartir, ¿verdad? Compartir la comida, compartir unas risas, compartir una buena conversación. A mí también me gusta. Y cuando ahora lo estoy haciendo con los chicos, con los adolescentes, no tenéis ni idea de lo que me río. Algunas veces le hago así también, pero la mayoría de las veces me río mucho con ellos y disfruto de estar con ellos. Y yo creo que cada uno de nosotros también, ¿verdad? Disfrutamos de la hospitalidad. Hay una mosca que desde que estamos en el ensayo, ¿verdad, Pedro? No hemos conseguido matarla, pero a ver si alguno de vosotros ora fervientemente para que se vaya porque... Bueno, a ver, fuera mosca. Muy bien, pues en eso vamos a hablar un poquito esta mañana. Dos hermanas que tuvieron el privilegio y la bendición de recibir a alguien muy especial en su casa. Ya os imagináis quién, ¿verdad? ¿Sí? A ver, Elisa, dime. Marta y María recibieron ¿a quién? A Jesús. Muy bien, eso es algo verdaderamente especial. ¿Vale? No recibieron cualquier visita. Ni siquiera podemos decir que recibieran la visita del rey de España, que también sería algo extraordinario, ¿verdad? Imagínate el rey de España en tu casa. Vamos, yo no sé yo como no tengo ni idea del protocolo de los reyes ni nada, yo no me quiero imaginar la de patas que metería estando delante del rey. Pero estas dos mujeres recibieron la visita no solo del rey de España, sino del Rey de Reyes y Señor de Señores, al que le pertenece todos los reinos, al que le pertenece todo lo que hay arriba en los cielos y abajo en la tierra, el que estuvo ahí desde la fundación del mundo, al príncipe, al Rey de Reyes, al Dios eterno, a nuestro Padre Celestial, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Estas mujeres tuvieron una visita muy especial. Y vamos a leerlo en la palabra del Señor, capítulo 10, versículo 38. Que yo no sé cómo Elisa ha averiguado que iba a hablar de este pasaje cuando no había dicho el versículo, ¿verdad que no? No lo había dicho. Pues vamos a leer a partir del versículo 38. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Y Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Qué hermoso pasaje. Qué hermoso pasaje y qué sencillez con la que el Señor
llega a esta casa y les enseña algo importante a estas dos hermanas. Lo que nos deja entrever el pasaje es que evidentemente Jesús tenía una relación bonita con ellas. Jesús las conocía y había un cariño especial. Pero el Señor quería en ese momento tratar con su vida y hacerle ver algo muy importante. Principalmente me voy a enfocar en el último versículo, en lo que les dijo Jesús. Porque estas dos hermanas, pues me puedo imaginar lo contenta que tendrían que estar cuando recibieron a Jesús en su casa. Yo cuando recibí al Señor Jesús en mi vida, me acuerdo que estaba gozosa, no cabía de miedo, de gozo. Y yo puedo saber de muchos de vosotros, cuando recibisteis la primera vez a Cristo, ¿cómo estabais? Gozosos, tremendamente gozosos. Sentisteis algo nuevo, algo diferente en vuestro corazón. Pues yo me puedo imaginar cómo estaban estas dos mujeres cuando recibieron al Señor Jesucristo en su casa. Y claro, enseguida, pues tomaron dos actitudes, como cada uno de nosotros somos de nuestra padre y nuestra madre, ¿verdad? Pues ellas lo mismo, aunque eran hermanas, eran diferentes. Y anda que no somos diferentes los hermanos, nosotros somos 4 y ninguno somos iguales. Aquí no, Abraham, ¿verdad? Qué diferente eres tú de tu hermana, que sí. Pues suele pasar. Pues a María y a Marta les pasaba lo mismo. Eran muy diferentes la una de la otra. Y ante la venida de Jesucristo a su vida, a su casa, al lugar íntimo en lo que ellas vivían, porque recibir a alguien en tu hogar no es cualquier cosa tampoco. Recibir a alguien en tu hogar, tú le estás abriendo las puertas de tu intimidad. Le estás abriendo las puertas de lo que hay, de cómo tú eres realmente. Cuando abrimos las puertas de nuestro hogar es así. Y estas mujeres le abrieron la puerta a Jesús de su hogar. Y ante la venida de Él y el gozo que sentían por tenerlo como invitado en su casa, pues las dos reaccionaron de forma muy diferente. ¿Una qué hizo? ¿Cómo? Acomodó todo, ¿no? Enseguida se puso con faena, enseguida se puso, pues, yo me puedo imaginar arreglando todas las cosas, haciendo la comida, poniéndolo todo para que todo estuviera perfecto, para que Jesús estuviera cómodo, para que Jesús no viera ni una mota de polvo. Y claro, y se ponía, pues bueno, pues que es que todo tiene que estar perfecto porque ha venido Jesús. Y Jesús no es cualquier cosa, no es cualquier cosa, no, perdón. No es alguien cualquiera. Entonces, ¿y la otra qué es lo que hizo? Se sentó a escuchar. Qué cómoda, ¿no? Su hermana todo afanada y todo diciendo, hombre, que todo tiene que estar listo, que todo tiene que estar hermoso, que todo tiene que estar precioso, y tú coges y te sientas ahí a los pies de Jesús. ¿Qué morro tienes? Qué cómoda eres. Y empezó enseguida a quejarse, ¿verdad? ¿Y qué le dijo al Señor? Dios, Señor, mira, no te da cuidado, mira a mi hermana, que está ahí sentada mientras yo estoy haciendo todas las cosas. Ay, qué risa, ¿no? Eso no quizás nos trae algún recuerdo, alguna cosa que ya hemos experimentado, ¿verdad? Pero el Señor, en vez de regañar a María, que se había sentado a los pies de Jesús, en vez de regañar a María, reprende a Marta y le da una enseñanza muy sencilla y muy básica que tiene mucho que decirnos a nosotros hoy. Lo primero que le dice es: una sola cosa es necesaria, ¿verdad? Último versículo. Una sola cosa es necesaria, Marta. ¿Qué cosa es necesaria? No es necesario que estés tan afanada poniéndolo todo bien en tu lugar, quitándole el polvo, poniéndome la comida. ¿Qué le vamos a ofrecer nosotros a Jesús? Si de Jesús es todo. Una sola cosa es necesaria, María. Y yo puedo aquí ver que cuando recibimos al Señor Jesús en nuestra vida, podemos hacer dos cosas. Además de la actitud que tomaron Marta y María, podemos tomar a Jesucristo como un huésped, o podemos tomar a Jesucristo como el Señor de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros recibimos a un huésped, ¿qué hacemos? Pues lo tratamos como hacía Marta, ¿verdad?
Hacemos toda la casa, ponemos toda la casa en orden, preparamos la mejor comida, porque ha venido la persona, no sabemos lo que le va a gustar de comer, preparamos lo que a nosotros nos parece que es lo mejor. Pero si Jesús es el Señor, si Jesús es el dueño de la casa, ¿qué es lo que hacemos? Jesús, ¿qué quieres de comer? Jesús, ¿cómo quieres que arregle la casa? Jesús, ¿cómo quieres? Nos sentamos a los pies de Jesús y entonces escuchamos ¿qué? Sus palabras. Porque Jesús es el dueño de la casa, no es un huésped. Jesús no es un extraño, no es alguien al que nosotros hayamos escuchado oír de él. Jesús es el Señor de la casa. Por lo tanto, es muy diferente el trato. Es muy diferente. ¿Cómo tratamos nosotros a Jesús en nuestra vida? Lo tratamos como si fuera un huésped, aquel al que hay que ofrecerle todo lo mejor, porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él es el que se lo merece todo. Todo. Pero el Señor quiere algo más. Solo una cosa es necesaria. Esto no es tan importante. Yo soy el Señor de tu casa. ¿Sí o no? ¿Soy el Señor de tu casa? Pues entonces escúchame a mí. Escúchame tú a mí. Y eso fue lo que hizo María. Una sola cosa es necesaria, María. Muchas veces, hermanos, tenemos la mente tan ocupada en las cosas que nos olvidamos de lo más importante. Una pregunta para los padres y quizás también para los hijos. Cuando vuestros hijos, cuando estáis en familia, ¿qué es lo que más les gusta a los hijos? ¿Estar con quién? Cuando vais a la playa, ¿qué es lo que demandan los niños? Juega conmigo, vamos a hacer un castillo de arena, báñate conmigo en el mar, hazme una hogadilla, aunque sí habrá. ¿No? Bueno, no es mi hijo, pero ahora mismo es mi hijo postizo. Como si lo fuera, que sí. Quieren que estemos con ellos. Quieren que estemos con ellos. Quieren que estemos en su compañía. Y cuando Jesús viene a nuestra vida, ¿qué es lo que desea el Señor? ¿Qué es lo que desea? Que estemos con Él. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Que estemos con Él. Desea, por supuesto, Él es digno de todos los honores, de toda la gloria, de lo mejor que podamos ofrecerle, por supuesto. Pero una sola cosa necesaria. Hay prioridades, hermanos. La prioridad no es lo que nosotros podamos hacer antes, sino que la prioridad es estar con el Señor y escuchar sus palabras. Esa es la prioridad. Tenemos tantas cosas en la cabeza, tantas cosas en la mente, que nos pasamos el día y no hemos ido a la presencia del Señor y no hemos estado en comunión con el Señor, no hemos leído su palabra, no hemos orado, y lo más importante, no hemos escuchado la voz del Señor. Porque puede ser que tú apartes ese tiempo especial en tu vida en el que tienes tu desayuno. Yo, por ejemplo, me gusta tener mis desayunos con el Señor, ¿no? Digo, tengo mi tiempo con la palabra, mi tiempo de oración, pero ¿cuánto tiempo pasamos escuchando al Señor? Y escuchar, ¿sabéis lo que es? Es estar en silencio, es dejar de pedir al Señor, solamente pedir, y dejar que la palabra ministre en nuestro corazón. Hacerle preguntas a la palabra. Cuando cojáis vosotros un pasaje, un versículo que leáis, lo primero que le tenéis que preguntar al Señor: Señor, ¿qué me quieres decir con este versículo? ¿En qué lo puedo yo aplicar? ¿En qué es esto bueno para mí? ¿En qué me puede enseñar? ¿Qué es lo que me está redarguyendo? ¿Me está enseñando? ¿Me está advirtiendo de algún pecado? ¿Qué es lo que tú me estás queriendo decir en esta mañana? Ir a los pies del Señor y escuchar. No basta solamente con coger la palabra, leer el pasaje que toca, orar las oraciones que tocan. No. Esa intimidad con el Señor es algo más, es una relación. Y cuando el Señor es el Señor de tu casa y no es el huésped, tu tratamiento hacia Él cambia mucho. Cambia mucho. Y el Señor quiere venir a tu casa, a tu corazón, a tu vida,
no como un huésped, no como alguien extraño, no como alguien que viene de visita. El Señor quiere venir a tu corazón y a tu vida para quedarse. Y para quedarse no solamente como tu Salvador, porque todos alzamos la mano cuando decimos, ¿quién quiere ser salvo? Yo quiero ser salva. Pero no basta solamente con recibir a Cristo como tu Salvador. Lo importante de esto es recibir a Cristo como tu Salvador y como tu Señor. Esa parte no la podemos olvidar. Y la topan unidas. Si tú recibes solo a Cristo como tu Salvador, no eres salvo. Si tú recibes en cambio a Cristo como tu Señor y tu Salvador, eres salvo. Porque tú no puedes gobernar tu vida. Tú no puedes decir yo soy salvo y estar ajeno de la palabra del Señor. Ajeno del Señor. Viviendo tu vida como tú quieres, como a ti te parece, sin contar con su palabra. Fijaros lo que dice la palabra. En Mateo 7, versículos 21 al 23. Lo podéis buscar si queréis, hermanos. Mateo 7, versículos 21 al 23. Son palabras duras del Señor, pero son palabras que son una realidad. Dice su palabra en Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad. Tú haces la voluntad de alguien cuando ese alguien es superior a ti, cuando ese alguien es tu Señor y tú obedeces. Y sigue diciendo la palabra, muchos me dirán en aquel día, está hablando del día en que todos nos encontraremos delante de la presencia del Señor. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fijaros qué fuerte. Aquí está hablando de personas que han hecho cosas por Jesús, y no cualquier cosa. Han echado fuera demonios, han hecho milagros, han profetizado en su nombre, pero ¿qué es lo que les responde el Señor? Y entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque no se trata de lo que nosotros hagamos, se trata de quién es el Señor en nuestra vida. ¿Quién es? Porque las cosas de Dios se pueden imitar. Las cosas de Dios se pueden imitar. De hecho, el diablo las imita. Y no hace imitaciones cualquiera. Hace muy buenas imitaciones. Porque el príncipe de este mundo, Satanás, es el engañador por excelencia. Y nos engaña. Pero ¿cómo conocemos que hemos nacido de nuevo? ¿Cómo conocemos que somos del Señor? Conocemos que somos del Señor no por las cosas que nosotros hagamos, aunque sean las más extraordinarias del mundo. Conocemos que somos del Señor cuando en lo básico, en lo primordial, que es obedecer en el día a día, en las cosas que sabemos que no le agradan al Señor, nosotros lo hacemos. Entonces estamos mostrando que el Señor es el Señor de nuestra casa, es el Señor de nuestra vida, no es un simple huésped. Es mi Rey y mi Señor. Y en las cosas prácticas, en los detalles de cada día, cuando nosotros vamos tomando pequeñas decisiones en obediencia al Señor, es cuando nosotros estamos mostrando que somos verdaderos hijos de Dios. Porque las demás cosas, déjame decirte, que no impresionan al Señor. Lo mismo que no le impresionó cuando entró a la casa de Marta y María, y no le impresionó al Señor que Marta hubiera preparado todo y quizá hubiera puesto los mejores manjares. En esas cosas no se fijó tanto el Señor. El Señor lo agradece, pero es que eso es una cosa que va en su honra. O sea, el Señor no te tiene que dar las gracias por hacer eso. No te las tiene que dar, porque eres el Señor y se lo merece. Entonces el Señor no se fija tanto en lo espectacular de las cosas que podamos hacer o en lo espectacular de las cosas que podamos decir. El Señor se fija en si le obedeces en lo poco o en lo mucho.
y quieres seguirle y quieres cumplir su palabra y quieres hacer su voluntad. Ahí es donde nosotros demostramos nuestra fidelidad al Señor. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 6, versículo 27, no hace falta que lo busquéis si no queréis, pero si queréis buscarlo, el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 6, 26, trabajad por la comida trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará. Fijaros, ¿qué es lo que dice la palabra? Trabajad, sí, porque hay que hacer cosas, por supuesto. En esta vida no podemos estar solamente parados y contemplando la belleza del Señor. Eso es lo primero, que es lo que el Señor está queriendo decir. Y tenemos que trabajar, claro que sí. ¿Pero por qué tenemos que trabajar? ¿Por las cosas principales de este mundo? ¿Eso quiere decir que no tenemos que trabajar, que no tenemos que estudiar? No, ojo. La palabra del Señor dice también que el que no trabaje, que no coma. Porque había algunos en Tesalonicenses que decían que estaban esperando la venida del Señor y habían dejado de trabajar y habían dejado de hacer sus cosas y habían dejado de cumplir sus obligaciones. Y Pablo les tiene que exhortar y decirles, no, hermanos, estáis muy equivocados. Tenéis que trabajar. Esto honra al Señor. El Señor nos ha puesto en este mundo también para que trabajemos. Pero es que eso no es lo más importante. El trabajo más importante es el trabajo que hacemos para nuestro Señor. El trabajo que hace que el reino del Señor se siga extendiendo de generación en generación, para que las siguientes futuras generaciones venideras conozcan también al Señor, para que las siguientes generaciones vayan tomando el relevo de lo que nosotros hemos construido aquí en nuestro tiempo, en donde nos toca vivir ahora y en este momento. Y las siguientes generaciones irán cogiendo el relevo, irán mirando, tomarán ejemplo y el Señor tendrá otras cosas para ellas. Y así la palabra del Señor se ha ido desde el comienzo, se ha ido por generación en generación divulgando hasta que el Señor tiene una iglesia y un montón de siervos que un día, delante de la presencia del Señor, nos juntaremos todos. Y dice Apocalipsis que una gran multitud abrirá su boca en alabanza y adoración al Señor, porque seremos muchos la familia del Señor, para la gloria de su nombre. Pero ahora, en esta generación en la que nos toca a nosotros vivir, hay cosas más importantes que hacer. Por supuesto que el vestido, la comida, por supuesto que el trabajo, eso ennoblece. El Señor nos ha puesto características, el Señor nos ha dado dones, nos ha dado cosas para que nosotros las desarrollemos y seamos hombres y mujeres de provecho en esta sociedad, porque con eso se da ejemplo al Señor, se da ejemplo a la sociedad y se da honra al Señor. Cuando hacemos un buen trabajo, cuando nos comportamos correctamente, cuando somos personas dignas de mirar, honramos al Señor con eso. Pero hermanos, no es lo más importante. Lo más importante es el reino de Dios. Lo más importante es ir a los pies del Señor. Lo más importante es trabajar para el Señor. Porque esa comida, como dice Jesús, no es la que perece. Esa comida permanece. Y permanece para siempre. Son cosas que vamos cultivando y que permanecen y van a permanecer por los siglos de los siglos. Cuando nuestra actitud es como la de Marta al principio, de estar afanada y turbada, en vez de ir primeramente a recibir al Señor y estar con Él, ¿sabéis lo que pasa? Pues como le pasó a ella, estaba cansada y empezó a quejarse. Y viene la queja a nuestra vida. Y empezamos a mirar el hermano lo que hace o no hace, lo que hace o deja de hacer. Y el Señor no es ese el propósito que tiene. Pero nos fijamos en los demás cuando nuestra relación con el Señor no es lo primero. Cuando nuestra relación con el Señor no es lo primero, entonces empezamos a quejarnos acerca de los demás. Porque el Señor no nos llama a quejarnos del hermano.
El Señor nos llama a amar al hermano. El Señor nos llama a que los dones que nosotros tengamos o las cosas que nosotros tengamos, ponerlas al servicio del otro, pero no a quejarnos del otro. El otro tiene que dar cuentas al Señor de lo que hace o no hace. Ese no es tu labor, ese no es tu trabajo, eso no es lo que tú tienes que hacer. Y cuando tú estás pendiente de esas cosas te cansas y viene la queja y te agobias y dejas el propósito con el que el Señor te ha creado. Por lo tanto, Marta tenía muchas cosas que aprender acerca de su relación con el Señor. Muy bien, una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. La buena parte. Yo quiero tener siempre esa buena parte. Y la tenemos, hermanos. La tenemos. María escogió la buena parte. Dice que ella, sentándose a los pies de Jesús, enseguida que Jesús vino a su casa, reconoció quién era Jesús. Y quién era realmente, qué era el trato realmente que Él quería. ¿Y cuál es el trato realmente que Él desea de nosotros? Lo primero que hizo fue sentarse a escuchar las palabras de Jesús. Y es necesario escuchar las palabras del Señor Jesús para hacer como Él quiere que haga. Fijaros, en Lucas 6, capítulo 40, versículo 46, el Señor dice que todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, dice, os indicaré a quién es semejante. Y hace una parábola muy hermosa que todos conocemos, ¿verdad? Porque escuchas la palabra del Señor. Cuando tú escuchas y oyes la palabra del Señor, construyes bien, como dice la parábola. Porque el que oye la palabra del Señor es semejante a aquel que construye en la roca. Y cuando viene la tempestad y cuando viene la tormenta y cuando viene el tiempo difícil, dice que lo que tú has construido, ¿qué pasa? No se cae. En cambio, si tú construyes sin escuchar la palabra del Señor, el arquitecto que es perfecto y sabe cómo tienes que construir tu vida, si tú construyes sin escuchar la palabra del Señor, puedes hacer una casa muy bonita, con unas ventanas preciosas, con un ático hermoso, donde cuando venga el fresquito por la noche no pasemos tanta calor. Y puedes construir algo hermoso y precioso, pero va a llegar la tempestad, van a llegar los problemas. Y esa casa, como no está fundada en la roca, que es Jesucristo, en su palabra se va a derrumbar. Esa fue la parábola que el Señor le dijo. Y María lo primero que hizo fue sentarse a los pies de Jesús a escuchar sus palabras. Es tan hermoso, hermanos, escuchar las palabras del Señor. Es tan hermoso. ¿De quién podemos escuchar palabras más sabias? ¿De quién podemos escuchar palabras más hermosas? ¿De quién podemos escuchar palabras que nos palpite el corazón y nos haga ver que realmente estamos escuchando algo bueno, algo extraordinario, algo hermoso, algo que transforma nuestra vida? ¿De quién? ¿De los políticos? ¿Del cantante de turno? ¿Del mejor actor o actriz del momento? ¿De ellos podemos escuchar ese tipo de palabras? No. Sentarse a los pies del Señor a escuchar sus palabras es lo más hermoso que podemos hacer y es lo que realmente va a llenar nuestra vida y lo que realmente va a llenar nuestro corazón. No hay palabras como las del Señor. Ya lo reconocieron sus discípulos. Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú. Entonces María lo primero que hizo fue sentarse a los pies del Señor. Pero con esa actitud no solamente ella se sentó y escuchó la palabra del Señor, sino que dice la Escritura que ella se sentó ¿a dónde? ¿Se sentó al lado de Jesús? Se sentó a sus pies. ¿Y por qué se sentó María a los pies del Señor Jesús? Y no se sentó a su lado. Claro que sí. Se sentó a los pies de Jesús porque ella se humilló. Porque como sabía quién había entrado por sus puertas, sabía quién había entrado por las puertas de su casa,
Lo primero que hizo María fue sentarse a los pies de Jesús en actitud de humillación y de adoración al Señor. Señor, yo soy tu sierva, yo no soy digna, yo no estoy a tu altura. Yo no estoy a tu altura, tú eres el Señor y yo soy tu sierva. Yo me siento a tus pies y te escucho. Yo me siento a tus pies y te adoro. ¿Sabéis que no era la primera vez que María hacía esto? María ya conocía a Jesús. Ella fue una de las que... Hay dos pasajes en la Escritura que nos habla de mujeres que derramaron un frasco de alabastro a los pies de Jesús. Y una de ellas es María, esta María. Nos lo dice en el Evangelio de Juan. No era la primera vez que María se sentaba a los pies del Maestro, porque ella se humilló delante de su presencia. Y ese humillarse no es el humillarse que podemos entender en nuestro contexto de aquel que coge y te pisotea. No, no es humillar, ese tipo de humillación, no. Humillarse es reconocer que hay alguien superior a ti. Ella se humilló reconociendo que Jesús era superior a ella, que ella era su sierva y que lo único que le quedaba a ella ahora mismo era escuchar sus palabras y postrarse a adorar al Señor. Escogió la buena parte. ¿Qué buena parte nosotros escogemos cada día? ¿Nos humillamos delante de la presencia del Señor? ¿Nos humillamos a los pies del Señor? ¿O nuestra actitud es una actitud altiva? Una actitud que dice, bueno, ¿qué pasa, Señor? Aquí estamos, ¿no? ¿Qué vienes a decirnos hoy? A ver, cuéntame. A ver si estoy de acuerdo o no contigo. A ver si esto me conviene o no me conviene. ¿Sí? Bueno, si tú lo dices, no. Es el Señor. No lo olvidemos. Es el Señor. Y ella escogió la buena parte, sentarse a los pies de Jesús, escucharlo y adorarlo. Cuando nosotros hacemos eso, el Señor empieza a hablar en nuestro corazón, porque el Señor dice que resiste a los soberbios, pero que a los humildes está cercano a ellos. Está cercano a ellos. Y tiene muchas cosas que decirnos. Solo unidos al Señor Jesús vamos a ser realmente productivos e importantes. Mirad, está muy bien, nosotros tenemos que servir al Señor, claro que sí. Y lo que estaba haciendo Marta no estaba mal, ¿vale? Porque no estamos diciendo que lo que estaba haciendo Marta estaba mal, no, ni mucho menos. Hay que trabajar también, hay que hacer las cosas bien, ¿vale? Estamos poniendo prioridades. La prioridad no es esa. La prioridad es primero ir a los pies del Señor. La prioridad es primero recibir del Señor. Que Dios trate con nuestro corazón, esa es la prioridad. Que Dios trate con nuestra vida. Que escuchemos realmente lo que dice el Señor para luego después poder hacer. Y luego servimos. Una vez que estamos a los pies del Señor, una vez que le hemos reconocido como nuestro Señor, una vez que Él ha tratado con nuestra vida, porque mirad, el servicio al Señor es duro. O sea, si pensamos que el servicio al Señor es viva la pepa, no. El servicio al Señor es duro. Y el Señor sabe en el mundo en el que nos movemos que es un mundo duro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a salir al mundo y cómo vamos a salir a servirle si no estamos preparados? Si primero no hemos ido al Señor a recibir sus instrucciones, si primero no hemos ido a los pies del Señor a que Él sane nuestras heridas, porque ¿sabéis qué pasa? Que vamos a recibir heridas. Y el Señor tiene también que tratar a los pies del Señor, el Señor trata con nuestro carácter también, porque el Señor nos señala y nos dice, mira, hija, pero... Nos habla así, como sus hijos que somos. Mira, hija, esto lo tienes que cambiar. Así no puedes ir por la vida. Si tú te vas a enfrentar al mundo, te van a dar. Te van a dar. Pero si tú te enfrentas al mundo con el poder del Espíritu Santo, llena de mí, las cosas van a ser muy diferentes. Las cosas van a ser muy diferentes. Y aquí estoy yo otra vez para que vengas a mis pies y puedas hablar conmigo y yo pueda hablar contigo y podamos tener esa relación y podamos tener ese trato.
Así que, por lo tanto, es muy necesario y el Señor quiere que le sirvamos y que vayamos al mundo y que lo hagamos, pero no que hagamos las cosas al revés. No que primero salgamos como si nos fuéramos a comer el mundo y nos olvidamos del Señor. No, primero a los pies del Señor y después a servir a donde Él nos diga. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, nos dice el Señor, en la parábola de la vid y los pámpanos, nos dice el Señor en el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros no podréis llevar fruto si no permanecéis en mí. Por lo tanto, es indispensable que como el pámpano está bien agarrado a la vid y coge de la vid toda la savia y todo lo que necesita para ser alimentado, para ser crecido y para que dé fruto, para que dé una buena uva deliciosa al paladar, así nosotros, si no permanecemos en la vid que es el Señor, no vamos a llevar fruto ninguno. Por lo tanto, es necesario que nuestra relación con el Señor sea lo más importante en nuestra vida. Lo más importante en nuestra vida. Y por último, dice Jesús en el último versículo, que esto no le será quitada. Dice, María ha escogido la buena parte, Marta. Esta es la necesaria, esta es la buena parte. Y esto no hay nadie que se lo vaya a quitar. Ni yo mismo se lo voy a quitar. No pienses que yo voy a mandar a Marta, a María, no pienses que yo voy a mandar a María a que haga las cosas que tú estás haciendo cuando ella está aquí conmigo disfrutando de mi presencia. No pienses que yo voy a hacer tal cosa. Tú tampoco eres quien para mandar a tu hermano a hacer eso. La buena parte, que es tener al Señor, esa relación con el Señor, dice la palabra que eso nadie nos lo va a quitar. Tampoco nos lo va a quitar el enemigo. Porque el enemigo va a venir y va a querer robarte el gozo. Pero cuando hemos estado a los pies del Señor, humillados a sus pies, algo extraordinario ocurre en nuestra vida. Y son experiencias hermosas que no las olvidamos nunca. Y que las vamos atesorando en nuestro corazón. Y que de ahí es de donde sacamos muchas veces, cuando nos vemos en dificultades, cuando viene el enemigo a querer debilitar nuestra fe, a querer mostrarnos la cara fea, y nosotros nos acordamos de las cosas que el Señor nos ha hecho con nosotros, de las palabras del Señor, y eso nos mantiene firmes. Y eso no hay nadie que nos lo vaya a quitar, nadie. Hay una promesa acerca de eso también. Juan también se lo dice a sus discípulos. El Evangelio de Juan también nos lo dice cuando Jesús con sus palabras dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y nadie las arrebatará de mi mano. Gloria a Dios por sus promesas. Gloria a Dios por su palabra. Nadie, yo conozco cuáles son mis ovejas. Y ellas oyen mi voz y me siguen. Y nadie me la va a poder quitar de mi mano. Imagínate robándole algo a la mano del Señor. Nosotros que sabemos quién es el Señor resulta ridículo, ¿verdad? ¿Quién podría osar quitarle algo al Señor de la mano? Pues nosotros estamos en sus manos. Y cuando escogemos la buena parte que está en las manos del Señor, el Señor nos promete que nadie nos va a arrebatar de sus manos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por lo tanto, hermanos, termino ya. Es necesario servir al Señor. Pero la mejor parte y lo primero que hay que poner en nuestra vida es nuestra devoción y obediencia a Él. Si no, lo demás no carece de consistencia. Es algo que construimos y que con el tiempo no va a durar. Pero todos los tesoros que podamos construir para el Señor, todo lo que podamos atesorar para el Señor, en nuestro corazón, eso jamás será destruido.
eso permanecerá para siempre. Y en eso son las cosas que el Señor quiere que trabajemos. Por lo tanto, vamos a aprender. Marta y María eran dos hermanas hermosas, preciosas, con las que luego el Señor Jesús tuvo un trato también muy hermoso, que ya veremos en otra ocasión. No acaba ahí. Y el Señor las amaba a estos hermanos, su hermano Lázaro también, amaba mucho a estos tres hermanos. Y el Señor nos ama a nosotros también. Y el hecho de saber que el Rey de Reyes y Señor de Señores sí que desea tener una relación con nosotros, no es porque Él lo necesite, es porque nosotros lo necesitamos. Eso es un privilegio. Así que vamos a aprender de ellos y vamos a ir primero a los pies del Señor y luego sirvámosle con todo gozo, con toda alegría, habiendo escuchado su voz primero y habiéndole adorado primero a Él. Amén. Gloria a Dios.